Luego del golpe de Estado perpetrado en 2009 contra el gobierno, contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, la violencia contra los periodistas de Honduras se ha incrementado. A la fecha son casi 30 los profesionales de la comunicación asesinados en el país centroamericano. Recientemente, organizaciones civiles de ese país han presentado un proyecto de ley de protección a defensores, comunicadores sociales y operadores de justicia. Desde Honduras analizamos este tema de inmediato con David Romero, presidente de Radio Globo, uno de los principales medios atacados durante y después del golpe de Estado. David, bienvenido a Telesur, ¿cómo está? Esta tarde. David, ¿por qué el medio de comunicación que usted representa ha sido amenazado en estos 4 años? ¿Sobre qué temas ha hablado? ¿Qué denuncias ha hecho? ¿Hacia qué investigaciones se ha dirigido? Bueno, más que hablar, más que investigar, ha sido un posicionamiento que ha asumido el medio de comunicación, la política editorial de la radio, de romper de una vez por todas con ese silencio mediático que ha impuesto los grupos de poder en este país y que históricamente han manejado un solo pensamiento. El surgimiento de Radio Globo como medio de comunicación permitió a los sectores que no tenían voz abrir un canal de comunicación, abrir un canal de expresión, donde soltaron todo lo que tenían, y eso lógicamente dolió mucho a los sectores gobernantes de nuestro país, a los grupos de poder, al poder político, al poder económico en Honduras. Y lógicamente era de esperarse esa persecución que se inicia brutalmente junto al golpe de Estado, y que hoy por hoy de una forma mucho más sutil siguen tratando de acallar, de excluir, de aislar esta voz que nosotros decimos es la voz del pueblo. David, veíamos en uno de los testimonios al inicio del segmento una periodista muy preocupada porque decía que en este proceso de elecciones, ella decía que faltaba un mes, ya solamente faltan 6 días, había incrementado ese clima de tensión y de amenazas contra la labor periodística. ¿Usted lo ha sentido? ¿Cómo han sido estos días, estos meses de proceso electoral en plena campaña? Bueno, claro, sí la hemos sentido como la ha sentido todo el pueblo hondureño. Esto, el meter temor, el estar atemorizando, estar amenazando a periodistas, estar amenazando a defensores de los derechos humanos, estarlos acusando públicamente de ser los responsables del supuesto desprestigio internacional del país, es parte de una campaña muy bien estructurada por aquellos que se resisten a dejar el poder a 4 días, lógicamente, de las elecciones. No es la primera amenaza, son centenares de amenazas a diario. No obstante, nosotros creemos que la luz hay que darla hasta el final. Hay que ir de frente. Y en ese sentido, el pueblo hondureño ha sabido interpretar y no le tiene miedo a aquellos que lo están atemorizando. ¿Cómo no va a haber temor en una población cuando un proyecto político que nosotros le hemos dicho aquí es una copia de la colombianización, es una copia del modelo colombiano, con una policía militar lista, preparada para reprimir al pueblo hondureño, para ocupar espacios públicos que le corresponden al pueblo, porque lo está ocupando la policía militar, una ley de escuchas que no es para escuchar al crimen organizado ni para escuchar a los grandes narcotraficantes o traficantes de droga del país, sino que para escucharlo a los periodistas, a las figuras públicas, a las figuras políticas de este país, que dicen, que no dicen. Los falsos positivos aparecen a diario, aparecen cualquier cantidad de jóvenes, coincidentemente todos son jóvenes. Tanto los ejecutores como los ejecutados son jóvenes que aparecen en las cunetas, en los cerros, en las montañas, a las orillas de la carretera, amarrados, torturados, David, y aparecen estigmatizados como que o son mareros o pertenecían al crimen organizado. Estos falsos positivos son los mismos que sucedían en Colombia y así han ido exterminando nuestra juventud. David, Claro, con respecto a ese tema, quiero quedarme allí para reflexionar un poco más sobre esa situación. Usted ha nombrado el periodismo en Colombia y parte de las denuncias que se han hecho también de manera sistemática e histórica en Colombia. Cuando estas cosas pasan, lo que hacen los periodistas es ir hacia la autocensura, hacia hacer silencio. Se han visto algunos medios de comunicación, incluso periodistas en el medio que usted representa, que prefieran decir, mejor me autocensuro, no hablo del tema por salvar mi vida.
Mire, yo le voy a decir, en mi caso muy particular, yo no puedo hablar por los compañeros, yo sé y entiendo que hay muchos compañeros que se han llamado al silencio producto de las amenazas, producto del temor, somos humanos y todos tenemos miedo, pero en nuestro caso particular tomamos una decisión. Desde el momento en que caminamos junto a la historia, a esta rueda de la historia, y que hicimos este compromiso con nuestro pueblo, dijimos vamos a ir hasta el final, vamos a llegar hasta donde ellos lleguen, y no nos van a callar. La única forma de callarnos, lógicamente, es quitarnos la vida. Estamos conscientes de ese gran riesgo y lo hemos sufrido y lo hemos vivido momentos de zozobra y hemos andado caminando por las calles con nuestra gente, con este pueblo, con este proyecto político, con este proyecto de nación, porque creemos que es lo único que nos puede salvar la vida también a nosotros. En la medida en que nosotros acompañemos a este pueblo en su lucha por reivindicarse, en esa medida también nos estamos protegiendo nosotros. Perdimos el miedo. Estamos de frente y no los vamos a censurar. Por más que nos pidan, por más que nos presionen, por más que como decimos nosotros aquí, caminamos con la calavera de la muerte en la nuca, no nos van a callar, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir de frente en este proyecto político, en este proyecto social, en este proyecto de refundación de nuestra patria. David, quiero contarle a toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo de un proyecto de ley de protección a defensores, a comunicadores sociales y a operadores de justicia. Veamos en qué consiste ese proyecto de ley y quiero conocer su apreciación con respecto a él. Los crímenes y las denuncias de periodistas y medios en oposición siguen en impunidad. El Estado asume que se han judicializado 3 casos, pero la situación sigue siendo causa de alarma para el Comité para la Libre Expresión, CELIBRE. Yo creo que hay un mapa de riesgos en cuanto al ejercicio del periodismo y uno de esos elementos dentro de este mapa precisamente es el ejercer un periodismo independiente, un periodismo de investigación, un periodismo que dé a conocer y que devele hechos, por ejemplo, de corrupción, hechos que vinculan, por ejemplo, a los gobiernos o a funcionarios públicos o a políticos con el crimen organizado y el narcotráfico. La mayoría de periodistas asesinados realizaban una labor de denuncia en temáticas sociales, como sucede con esta comunicadora amenazada a muerte por el abordaje de reportajes ambientalistas. Es peligrosísimo ejercer el periodismo en Honduras y el ambiente, que es un tema tan álgido, es un tema tan delicado, porque aquí, como repito, quienes están involucrados destruyendo los recursos naturales son los mismos gobernantes, los mismos empresarios, la gente con poder político y económico en el país. Ante la presión de organismos locales de defensa de derechos humanos, los medios alternativos e instancias internacionales, el Estado llamó a varios sectores para conciliar una ley de protección que aún no es aprobada. Este plan cuenta con 42 acciones que el Estado estará obligado a desarrollar en los próximos años, dirigido a mejorar las condiciones y la situación de los derechos humanos de estas personas. Los organismos esperan tener aprobada la ley de protección en el presente gobierno, sin embargo, también es necesario reducir los índices de impunidad. Según CELIBRE, solo este año se han reportado 75 denuncias de violaciones a la libertad de expresión sin que sean resueltas por las autoridades correspondientes. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. David, ¿de qué depende de que el sistema político del país, en este caso el Congreso, el Parlamento, realmente asuma este proyecto de ley como una decisión y lo saque adelante? Depende de la refundación de este país. Si nosotros nos quedamos esperando que los actuales gobernantes, que la actual clase política gobernante va a dar este paso de generar este espacio de discusión de una ley de protección a los comunicadores sociales y a los sectores más vulnerables, como los del movimiento lésbico gay, por ejemplo, que ha sido brutalmente perseguido en este país, a los ambientalistas que han sido brutalmente perseguidos también en este país, es difícil. Casualmente por eso es que han generado todo este clima de inseguridad, de violencia, de terror, para impedir que personas, que movimientos, que la sociedad civil genere espacios de lucha, de protesta, de crítica, pensamiento crítico para cambiar esa realidad. Entonces, nosotros no vemos nosotros más que esta oportunidad que tenemos en estas elecciones el domingo para cambiar la realidad de Honduras, es la que nos va a permitir generar ese tipo de leyes. Mira, aquí no hay nadie en general que esté protegido. La impunidad, especialmente con el caso de los periodistas, ha sido grave. La impunidad en todos los campos, y esto le da, lógicamente, un cheque en blanco a los represores para que continúen. Mire, esta policía militar, por ejemplo, esta que fue creada por el candidato presidencial Juan Orlando Hernández,
Esta policía militar está concebida desde el punto de vista de la filosofía del puro fascismo puro, del fascismo que se dio en la década de los 60, 70 y de la doctrina de seguridad nacional que se aplicó en la década de los 70 y 80 aquí en América Latina. Persecución, seguimiento, captura, secuestro, tortura y desaparición. Y nosotros no queremos vivir eso más, ya no queremos seguir viviendo. Entonces, la sociedad civil se ha lanzado en protestar. Los medios de comunicación, especialmente los independientes, y nos incluimos nosotros, que es los que levantamos la bandera y la mantuvimos en alto, como, si quieres, como líderes de esta lucha de protesta permanente contra esta policía militar, denunciándola desde sus orígenes, porque sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, la lucha viene, pero yo creo que no hay condiciones, por lo menos de correlación de fuerzas, para que en el seno del Congreso Nacional, previo, termine esta legislatura, se apruebe una ley que les garantice a los quienes ejercemos libremente el periodismo, se nos proteja la vida. Así que, para finalizar, David, no hay una decisión de Estado como tal para sacar adelante este proyecto de ley. ¿Esperan ustedes lo que suceda después del domingo en este proceso de comicios presidenciales? Correcto, sí, yo creo que sí, porque, repito, en primer lugar, quienes detentan el poder, las fuerzas políticas y económicas que detentan el poder, recuerdan que son las que se resisten a soltarlo.